Tenemos que abrir la Biblia. Chuta, Éxodo es muy... Éxodo 20. Gracias. Sí, porque Éxodo es bastante amplio. Así que en Éxodo 20 hoy día vamos a poner la atención en el verso número 12. Y esto tiene que ver mucho con lo que parte de la oración de Sofía a propósito de su amiga y de su conflicto para honrar a sus padres. ¿Ya? Voy a dar lectura al verso 12 y vamos a confiar en la oración de Bertita Tenante, que oraba por el pastor, en este caso oraba por mí para que el Señor me ayudara justamente en la exposición de su palabra. Dice así el Señor entonces en su palabra: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Bendita siempre es la palabra del Señor. Amén. Sin lugar a dudas, tenemos que depender todos del Señor al momento de escuchar su palabra. Y comúnmente, no comúnmente, de vez en cuando lo hago, aunque debiese hacerlo siempre, tener un ejercicio. La iglesia siempre debiese estar así frente a la palabra del Señor, poner atención, pero también estar orando. Parece algo extraño, pero no es tanto. Atender y orar, estar en oración para que el Señor vaya obrando en nuestro corazón. Hemos estado avanzando en esta serie de los 10 mandamientos y es una serie desafiante porque tenemos muchas veces la inclinación a querer despreciar lo que tiene que ver con la ley del Señor, ¿ya? Como que los mandamientos del Señor, y eso fue en el primer sermón que yo prediqué, pero estoy recordando esto. Esa tendencia que hay en mucho del mundo cristiano y tristemente en el mundo evangélico también, decir, ¿saben qué? Los mandamientos eran para Israel, eran para los judíos, y nosotros estamos viviendo hoy día en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, y los mandamientos no son para nosotros. Y eso es un tremendo error, Y de hecho, yo trataba de explicar esto, entendiendo cómo el Señor quiso en su momento enseñar a Israel sobre esto. En ese momento Israel era la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan? Primero los saca de Egipto, primero los libera de su esclavitud y luego le entrega los mandamientos. Y ese orden era muy importante, ¿ya? No le entregó los mandamientos y después los saca de Egipto. Y eso tiene mucho que ver o está estrechamente relacionado con lo que hizo el Señor con nosotros. El Señor nos liberó no de un país, no de una esclavitud, de un imperio, pero sí de un imperio en este caso poderoso y espiritual que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con Satanás, para después entregarnos también su ley. Y se recuerdan las palabras de Jesús a propósito de que dicen, no, si en el Nuevo Testamento. Bueno, Jesús les dijo, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Ya? Es una expresión, por tanto, de amor también nuestro, de decir, Señor, quiero vivir en esa perfecta ley. Y yo hacía también hacía alusión a una ilustración, que es muy gráfica. Yo les decía, piensen en un pececito, no en un pescado, porque el pescado está muerto, ¿no es cierto? O un pececito. Y piensen dónde es libre ese pez. Es libre en su medio, es libre en el agua. Sea una pecera, sea el mar, sea un lago, sea un río. Ahí es libre. Si tú sacas al pez de ahí, muere. La figura, ¿no es cierto?, es aplicable a nosotros en el sentido que si nosotros vivimos fuera de la voluntad, vivimos fuera de los mandamientos del Señor, también vamos a encontrar muerte. Porque el Señor nos enmarca allí. Ese es tu medio, ese es mi medio. Y por eso estamos empeñados en seguir aprendiendo y escuchando, mejor dicho, el Señor en su palabra sobre estos mandamientos. Y hoy día nos toca este. Este es el primer mandamiento que tiene relación con nuestro prójimo, si se dan cuenta. ¿Ya? La semana pasada habíamos estado meditando sobre ese mandamiento tan controversial, decíamos, ¿no es cierto? Acuérdate, y era el único que decía acuérdate. No dice, por ejemplo, aquí, acuérdate de honrar a tu papá y a tu mamá. Pero sí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Parece que el Señor conocía tanto a Israel en ese tiempo y a nosotros que tendemos a olvidar que hay un día que debemos consagrar al Señor y debemos celebrarlo juntos.
Bueno, hoy día nos encontramos a este mandamiento que, como les digo, tiene relación con nuestro prójimo. Recordemos que la ley se resume en 2 mandamientos y Jesús, cuando fue consultado por eso, respondió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, porque tiene amor también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley, todos los profetas, es decir, todo el Pentateuco que nosotros tenemos y las profecías allí. Bueno, los mandamientos tienen, en algún momento lo expresaba así, una dimensión vertical y una dimensión horizontal, ¿ya? Parecido a lo que expresa el símbolo de la cruz, ¿no es cierto? Una dimensión vertical, es decir, nuestra relación con Dios, es lo primero, ¿ya? Esa es la dimensión vertical. Y la dimensión horizontal es la que tiene que ver con nosotros, con los iguales o con el prójimo, ¿ya? Y la dimensión, ¿no es cierto? Esta dimensión vertical están contenidos allí entre el primer y cuarto mandamiento. Los dejamos atrás la semana pasada. Y hoy día entramos en el quinto mandamiento y que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Entonces, Dios nos entrega aquí una norma con respecto a nuestros padres, porque los mandamientos son normas, ¿ya? Son normas que dan vida o que tienen que ver con la vida que ya tenemos en Cristo Jesús. Paréntesis. Jesucristo mismo dijo, ¿saben qué? Yo no vengo a abolir la ley. Yo no vengo a decir esto quedó obsoleto, sino que vengo a cumplirla. Y eso es importante. Es importante por 2 cosas, porque le está dando realce a los mandamientos, pero también cuando dijo, y además hizo eso, porque realmente cumplió la ley, estaba diciendo, y nos estaba diciendo a nosotros, ustedes no van a ser capaces de cumplirla de manera perfecta, y por eso descansamos en Jesús, que cumplió la ley de manera perfecta, tanto así que el Señor mismo dijo de Jesús, en este hijo yo me complazco. Este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Y nosotros podemos descansar también en eso. Pero eso no significa que tú y yo podemos ir por la vida diciendo Jesús ya cumplió, por lo tanto me da lo mismo, o me da lo mismo allí que yo infrinja algún mandamiento. Y hacerlo así como displicentemente. Eso es una actitud pecaminosa. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué apunta el Señor en su palabra con respecto a este mandamiento de honrar a padre y a madre? Yo quiero invitarlos a que pongamos atención en algunos aspectos. Lo primero que quiero poner atención y que meditemos en cuanto al concepto de la honra. A algunas distorsiones con respecto a la honra, a los padres en este caso. También poner la mirada en otros tipos de autoridad, porque no hay lugar a duda que los padres son autoridad, una autoridad delegada por el Señor hacia los hijos. Y hay otras formas de autoridad que de alguna u otra manera están entrelazadas en este mandamiento. Como tercera cosa, poner atención en la promesa que está adherida o está adicionada a este mandamiento. Ese porque dice así, para que tu vida se alargue o tengas larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, hay una promesa también. Y por último, después de esos 3 tópicos, verás algunas aplicaciones al respecto. Entonces, ¿qué es esto de la honra? ¿Qué significa esto de honrar? En este caso, honrar al papá, a la mamá. La palabra en el hebreo, la traducción podríamos decir literal en el hebreo, yo siempre les digo que cuando me escuchen decir algo del hebreo o del griego, en mi caso, no tengo idea de griego y no tengo idea de hebreo. En este caso, el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, ¿ya? Sin embargo, eso no quita que uno pueda y deba investigar al respecto y poder encontrar allí cuestiones que nos ayuden a entender esto. Bueno, la palabra en el original indica algo que tiene peso, ¿ya? Pero no un peso necesariamente físico, sino que algo importante. Honra en la palabra original tiene que ser con algo, o sea, tiene que ver con algo de peso, ¿ya? Por lo tanto, la persona, en este caso a la que es digno de honrar o a la que hay que honrar, no es cualquier persona, sino que es una persona de peso, una persona que tiene cierta importancia. Y esa importancia no es que sea intrínseca o propia de la persona, sino que en este caso particular, Dios está diciendo esta persona o estas personas son importantes, son de peso. Y eso significa, a grandes rasgos,
la palabra honra, en este caso, en la Escritura, ¿ya? Entonces, la honra a los padres tiene que ver con la función que ellos cumplen, ¿ya? No es porque sí nomás, o sea, sí, podríamos decir, si Dios dice que hay que honrar a los padres, ya eso significa mucho. Pero esto está relacionado con la función que un padre o una madre debe cumplir respecto de sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor en más de una ocasión, y lo hemos recordado, y yo lo he recordado en distintos sermones, en distintos mensajes, son los padres los que deben guiar a sus hijos en la verdad o hacia la verdad. Son los principales responsables de ello. ¿Sí? Más de alguna vez yo he recordado, es cierto, sí, nosotros, y de hecho, si no me equivoco, Matías oraba a propósito, ¿no es cierto?, de la maestra hoy día, ¿verdad? Y sí, hay responsabilidad de ella con respecto, en este caso, a Alondra. Hay responsabilidad de nosotros, decía también Matías, con respecto a los niños. Pero la principal responsabilidad no es ni de la iglesia, no es ni de la maestra, sino que es de cada uno de los padres. ¿De qué? De guiar a sus hijos. Entonces, esta honra que le está pidiendo Dios a los hijos para con los padres está relacionado con esto. O sea, tú debes honrarlo. Es tan de peso, podríamos decir, es tan pesada la responsabilidad. Y es una responsabilidad gozosa de los padres, hombre y mujer, cuando existen papá, mamá, ¿no es cierto?, de guiar a los hijos en los caminos del Señor o en la verdad, que son para honrarlos. Son para tenerlos, podríamos decir, con un respeto especial, ¿ya? Por otro lado, es obvio, por una cuestión natural, que los padres están puestos ¿para qué? Para proteger, pero también para cuidar a los hijos. Honrar a los padres también contiene la idea de mostrar lo que nosotros tenemos como una consideración. Como dicen, hay que tenerles consideración, ¿no es cierto? Y considerar no es otra cosa que tener respeto, tenerlo en alta estima, ser amables con los padres. Entonces, de manera casi natural viene la pregunta, ¿cómo podemos mostrar esta consideración? ¿Cómo un hijo, sea un niño, sea un adolescente, un joven, ¿no es cierto? Incluso ya un adulto, ¿ya? Y que salió, ¿no es cierto?, de allí del lado de los papás, de las polleras de la mamá y de los pantalones del papá. ¿Cómo puede mostrar esta consideración, esta amabilidad, este respeto? Bueno, primero, en cómo se expresan con ellos. Cómo el hijo se expresa hacia los padres. ¿A qué me refiero? Aunque esto parezca una aplicación, no es una aplicación en sí, sino que estamos tratando de entender este asunto de la honra. El tipo de lenguaje que usa un hijo hacia un padre, hacia una madre, dice mucho. De hecho, si ustedes leen otros textos que tienen que ver con la honra a los padres o con la desobediencia de los hijos a los padres, en este tiempo de Israel, en el tiempo donde el Señor entrega esta ley, decía que aquel hijo que se rebelaba contra el papá, se rebelaba contra la mamá, ¿saben lo que tenía que hacerse con él? Tenía que morir, apedreado. No es cualquier muerte, apedreado. Entonces, esto es algo muy delicado. O sea, es algo que el Señor de alguna manera está diciendo, esto es importante. Entonces, la primera cosa es cómo se expresan, cómo se dirigen los hijos hacia los padres. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Segundo, otra manera de cómo mostrar consideración, con las actitudes. O sea, una cosa es el lenguaje, ¿ya? Pero sin decir nada, podemos decir mucho. Y ustedes creo que me entienden. ¿No es cierto? Sin decir nada. Un hijo, niño, adolescente, joven, adulto, sin decir nada podemos decir mucho, para bien o para mal. Esa es otra manera en que podemos mostrar o honrar al padre o a la madre. Es lo que comúnmente nosotros llamamos buenos modales. Y los buenos modales no tienen que ver necesariamente con lo que uno verbaliza, sino que incluso con gesticulaciones, que no voy a hacer aquí hoy día, porque muchas son ordinarias, ¿no es cierto? Y ustedes ya se las imaginan y las tienen en mente, ¿ya? Y tercero, porque son 4 las que traté de poner como en relieve. Tercero, aunque la Biblia no lo dice de manera explícita, honrar a los padres implica amarlos.
Y esto cae como de cajón. ¿Saben por qué? Porque si estamos viendo acá que este mandamiento es el primero que tiene que ver con nuestro prójimo, y es evidente que la norma general, como cité antes, es amar al prójimo como a uno mismo, al prójimo que no son los padres, con mayor razón, ¿a quiénes son? Los prójimos, podríamos decir, más cercanos en una larga etapa de nuestra vida. Entonces, amar implica también ser deferentes, implica ser amorosos, aunque sea redundante, implica tener consideración. Entonces, en este contexto, el amor también es una forma de gratitud con los padres. Una manera quizás de devolver algo por lo significativo que los padres son, o deben ser, mejor dicho, en la vida de sus hijos. Y como cuarta cosa, antes de ver distorsiones con respecto a la honra, la lealtad es otra manera de honrar a los padres, ¿ya? ¿Cuándo se hace evidente o cómo se hace evidente de manera especial ser leales con nuestros padres? Especialmente cuando envejecen. Especialmente cuando envejecen. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque cuando envejecen y en muchas cosas, los padres ya se vuelven, no son, mejor dicho, autovalentes. Se vuelven dependientes. Y es allí una de las tantas cosas o una de las tantas maneras de mostrar lealtad y por tanto mostrar honra a los padres. Cuando nuestros padres necesiten de nuestra ayuda en estos casos, debemos estar prontos a colaborar. Y en más de alguna ocasión, eso lo vamos a experimentar desde el lado de ser hijos y en algún momento desde el lado de cuando nosotros seamos padres y vayamos envejeciendo. ¿Sí? Bien. Teniendo claro lo que significa la honra en el texto. ¿Existirán distorsiones con respecto a la honra? Claro que sí. Y esto es como en muchas circunstancias sucede en nuestro corazón, que tiende a distorsionar o torcer las cosas. ¿Ya? Como primera cuestión debemos entender que hay límites con respecto a la obediencia a los padres, que es parte sustantiva de la honra. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se tuerce? Porque honrar es distinto de adorar. Es muy distinto. De hecho, los padres pueden transformarse para algunas personas en verdaderos ídolos. ¿Sí? En la cultura, podríamos decir, latinoamericana, sudamericana, en nuestra cultura, es muy probable o es bastante probable que especialmente las madres se vuelvan ciertos ídolos, más que el padre. Y esto, un paréntesis aquí, y esto parece súper raro porque se supone que somos una sociedad patriarcal. ¿Ah? El patriarcado, sin embargo, parece que las madres, y especialmente en la cultura de la mariología, yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no es cierto? En México, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Virgen María, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Pero es muy común que a las madres casi se las considere con un, digamos, un tufito de casi diosa, ¿sí? No sé si, o sea, más que me entiendan, si me siguen en esa idea, ¿verdad? Bueno, entonces, una distorsión a la honra es justamente tomar honra casi como una idolatría. Y no es así. Esa es una distorsión. Y hay límites con respecto a esto. Y también hay límites con respecto a la obediencia a los padres. Especialmente cuando se depende aún de ellos. ¿Ya? Como niños. O pueden ser ya más grandes, pero aún viven con los padres. Y hay cierta dependencia allí. Al menos de techo, ¿verdad? Si es que hay cierta independencia económica, puede ser. Entonces, en ese sentido, siempre, a propósito de las distorsiones, tiene que estar Dios primero antes que los padres. Siempre. No puedo, un hijo, tendría que decir y tendría que interiorizar, no puedo ni debo obedecer a mi padre o a mi madre si lo que me pide va en contra de la voluntad o de los preceptos que Dios me encomienda. Primero Dios. Primero Dios. Porque un padre pecador, incluso cristiano, que sabemos que son los cristianos, seguimos luchando con el pecado. Un padre puede distorsionar incluso el evangelio y puede decirle a su hijo esto, pero si el hijo justamente iluminado por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor se da cuenta que lo que el papá está diciendo, la mamá está diciendo o que le está pidiendo obediencia es una burrada,
no tiene el hijo por qué obedecer. Y se va a formar seguramente un conflicto con ellos. Pero primero está Dios. Recordemos, ya me voy a adelantar a lo que viene más adelante. Recordemos lo que pasó con Pedro y Juan con respecto a los líderes políticos religiosos de su tiempo, que le dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen que dejar de predicar en el nombre de Jesús, de hablar del nombre de Jesús. ¿Qué contestó Pedro y Juan? Se sometieron a esa autoridad, que son de las otras autoridades que vamos a hablar más adelante, que son consideradas también, entre comillas, padres, ¿ya? Lo vamos a ver. Pero, ¿qué dice Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no obedecieron. Y el Señor respaldó eso. Y el Evangelio siguió siendo predicado. Entonces, hay límites. Hay límites. La obediencia a los padres o la honra a ellos quedará frenada cuando la honra a Dios está en juego. Ese es un límite. ¿Ya? Ese es un límite. La palabra final no la tiene el papá. La palabra final no la tiene la mamá, sino que la palabra final siempre la tiene Dios. Y allí no se debe transar nada. Fíjense lo que encontramos, voy a hacer 2 citas de los evangelios, de Lucas y después de Mateo. En Lucas, capítulo 19, versos 59 y 60. Y a otro le dijo, Jesucristo, y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Esto es parte de una parábola, ¿ya? Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Aquí aparentemente está poniendo una excusa, o sea, no aparentemente, a todas luces. ¿Saben qué? Mira, Señor, el Señor dice, sígueme. ¿Sabes qué? Sí, te voy a seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Muchos creen en una interpretación que yo creo que es muy válida, que no tiene que ver con que el papá había muerto, sino que deja cuidar a mi papá hasta el último, hasta que se muere, después te sigo. Entonces aquí el Señor dice, ¿sabes qué? Deja que aquellos que están muertos, está refiriéndose al común de la gente, que están muertos espirituales, se encarguen. Tú ven y sígueme. Bueno, esa persona puso esa excusa. Fíjense que esto, poner entre la espada y la pared. O sea, hay un costo también en ser obediente al Señor, en honrar a Dios, ¿ya? Y después tenemos en Mateo capítulo 10, verso 37. A propósito de lo mismo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, límites, o un rayado de cancha, para no sobrepasar, para no tirar el tejo pasado, como se dice, o como se dice hoy día, pasarse 5 o 6 pueblos y decir, no, yo honro a mis papás, y eso es lo que tengo que hacer. No, la honra primero es del Señor, y por eso es que hay límites. Un tipo de aplicación también, que ya me estoy adelantando, pero mi padre o mi madre no es cristiano. Mi padre o mi madre no es cristiano, así que no le voy a obedecer, no lo voy a honrar. Y eso también es otra distorsión. Es otra distorsión. Así como no puedo ni debo honrar o obedecer en algo cuando está en contra de lo que Dios me indica, debo obedecer o debo ser leal aún cuando su corazón, el corazón de un padre o de una madre, esté lejos de Dios, mientras las cosas que me indican, mientras las cosas que me pide o a la cual está existiendo obediencia, exigiendo obediencia, están en el orden general de la palabra de Dios. El honra a tu padre y a tu madre nunca dice honra a tu papá y a tu mamá cuando sean cristianos. No dice eso. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. ¿Hay límites? Sí, hay límites. Ya hemos, como norma general, descrito cuáles son esos límites. ¿Ya? Y tampoco, a propósito de las distorsiones, antes de pasar al segundo punto, tampoco la palabra dice honra a tu padre, honra a tu madre cuando sean dignos de honor o cuando ellos se porten bien. No dice eso. No hay condicionantes, pero sí límites que ya hemos meditado. ¿Sí? Entonces, como segunda cosa, yo les decía, ¿hay otras formas de autoridad incluidas en este mandamiento? ¿Hay otras formas, podríamos decir entre comillas, de padres que están incluidas en este mandamiento? Es importante tener en cuenta que al momento de enfrentar este mandamiento no podemos dejar de lado la Biblia y cómo trata la Biblia
a distintos padres como otro tipo de autoridad. Y voy a demostrarlo justamente con la Biblia. En este sentido, el mandamiento de honrar a padre y madre se amplía a todos los superiores. A todos los superiores. Obviamente, la relación familiar no va a estar presente aquí, en este caso, ¿ya? Excepto cuando sean abuelos, es un superior, no es mi papá, cuando sean abuelos, cuando sean otros parientes con cierta autoridad, ¿ya? Antes de citar algunos textos de la Escritura que refuerzan esta idea y esta verdad, lo haré con documentos que siempre nos ayudan en esto, hermano, y que son los que nosotros conocemos como símbolos de fe, y que son los catecismos y que son las confesiones. Y voy a citar aquí el catecismo de Heidelberg, que no es extraño para nosotros, menos para los nuevos miembros, que lo estudiamos todo un año, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Bella? La Carmencita se acordará también, la Dani se acordará también, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas tú. No sé, la Flor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya. Fíjense, pregunta 104 y respuesta. ¿Qué quiere Dios en el quinto mandamiento? Esa es la pregunta. Y la respuesta dice que yo muestre todo honor, amor y lealtad a mi padre, a mi madre, pero después dice a todas las autoridades sobre mí y que me someta a su buena instrucción y corrección con la obediencia debida. También que soporte con paciencia sus debilidades y flaquezas, ya que a Dios le place gobernarnos a través de ellas. Veamos ahora algunos pasajes de la Escritura que nos aclaran este asunto. Cito 1 Samuel, capítulo 4, verso 12. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Estas eran palabras del rey David a Saúl. Perdón, todavía no era rey David. Son palabras de David antes de ser rey, ¿no es cierto? A Saúl, que era el rey. Mira, Padre mío. La pregunta es, ¿quién era el padre de David? ¿Cómo se llamaba? Isaí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es yo? Ah, mi hermano, un 7. Sentía la voz de una niñita, todavía tiene voz de niñita, hermano. Isaí. ¿Se dan cuenta que sabe o no? Ya. Isaí, entonces, ¿por qué razón le dice David a Saúl, Padre mío? Aquí está lo que yo les digo, que en la Biblia a los superiores, especialmente en el Antiguo Testamento, se los consideraba como padre, como una autoridad. Y por eso que decimos que está entrelazado, ¿no es cierto?, honra a tu padre y a tu madre con también honrar a todos los superiores. ¿Y qué dice David? Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal, sin embargo tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. ¿Qué estaba haciendo David aquí? Honrando. Honrando. Y una honra, podríamos decir, extrema, porque estuvo ahí, las circunstancias eran bastante escabrosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Saúl estaba haciendo del 2. Del 2 estaba haciendo en una cueva. ¿Entienden lo que es eso, no es cierto? Ya, qué bueno, porque me quedaron mirando así, como, se quedaron en silencio. Estaba allí en una cueva y David sigilosamente, imagínense que era acá, ¿no es cierto? David va y le corta un borde del manto y se lo queda para dejarlo. Mira, esto te lo corté yo, mira. Y estabas allí y no te maté. Estaba honrando a su padre. Aquí en este caso era no que lo engendró, sino que ese superior. Y miren lo que dice más adelante, los poblados, esto es en Jueces, los poblados israelitas quedaron abandonados hasta que yo, Débora, que fue la única mujer jueza, ¿ya? Entre paréntesis, una excepción, para que no vengan después aquí, es que las mujeres, no, una excepción. Y fíjense lo que dice, hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel, porque no había ningún hombre con los pantalones puestos. Como madre. Como madre. Aquí otra vez, fíjense, puse estos dos ejemplos, digamos, muy así, o sea, no al azar, pero que fueran distintivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a Débora también se la honró. Se la honró como una líder allí. Entonces, así que, otra cita para que no se me quede en el tintero. Génesis 45, verso 8. Ustedes son quienes me mandaron acá. Ustedes no fueron los que me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón. Estas son palabras de José. ¿Ya? Como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Bueno, aquí es más evidente, dice, como padre. Pero tiene el mismo sentido. José llegó a ser una eminencia, un superior de
millones de personas. ¿Ya? Entonces es muy aclarador que aquí que la palabra padre en estos textos es la misma que se usa en el quinto mandamiento en el hebreo. La misma. La misma. O sea, padre aquí es tomado en el buen sentido, en el doble sentido. Puede ser el papá el que engendra o la mamá que pare, pero también es superior. ¿Ya? Entonces, este texto amplía mucho más este asunto que vamos a encontrar, por ejemplo, más adelante en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos. ¿Qué tiene que ver aquí la carta a los Romanos capítulo 13, versos 1 y 2? Dice, todos debemos someternos a las autoridades. Claro, aquí no dice la palabra padre, pero está relacionado con lo mismo. Dice el apóstol Pablo escribiendo allí a esa iglesia, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hayan sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. ¿Por qué condenación? Porque está relacionado con este mandamiento. ¿Ya? Si bien no aparece en este texto nada con respecto a un padre, es claro el trasfondo de honra y sometimiento u obediencia que expresa aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí también son aplicables los límites a la honra, los límites a la obediencia, que son los mismos que aplicamos con nuestros padres. Y aquí voy a recurrir otra vez a nuestras confesiones o los catecismos. En este caso, al Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta 125 y respuesta. ¿Por qué a los superiores se les denomina madre y padre? ¿Y qué nos ayuda la respuesta del catecismo? A los superiores se les denomina madre o padre, tanto para enseñarles a expresar como padres naturales amor y ternura en todos sus deberes hacia sus inferiores, según sus diversas relaciones, como también para elevar a los inferiores a mayor disposición y alegría a cumplir sus deberes ante sus superiores como si fueran sus padres. Es decir, lo que está diciendo aquí el catecismo es que nuestros superiores civiles, incluso eclesiásticos, lo que tienen que hacer es ser, en ese sentido, tener un corazón de padre con respecto a quienes tienen bajo su dominio o bajo su autoridad. Tener un corazón que busque el bienestar de los demás, ¿ya? Y por eso son o deben ser honrados, ¿ya? Otra pregunta del mismo catecismo, pregunta 127. ¿Cuál es el honor que los inferiores ahora deben a sus superiores? El honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, podríamos decir en este caso los súbditos, los ciudadanos, ¿ya? Toda debida reverencia en el corazón, palabra y conducta, oración y acción de gracias por ellos, imitar sus gracias y virtudes, obediencia espontánea a sus legítimos mandatos y consejos, debida sumisión a sus correcciones, fidelidad a defensa y mantenimiento de sus personas y autoridad, según sus diferentes rangos y la naturaleza de sus puestos, soportando sus debilidades y cubriéndolas con amor para que sean un honor para ellos y su gobierno. ¿Ya? Alguno estará pensando aquí, pero la autoridad que tengo arriba no me gusta. Yo estoy seguro que están pensando eso, ¿ya? Incluso con nombre y apellido, ¿ya? Bueno, vamos a tratar de hacer esto y de dilucidar esto en las aplicaciones. Pero pasemos al tercer punto, que no podemos dejar de tenerlo porque está en el texto. Hay una promesa ahí, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa promesa? Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Ahora estoy citando Efesios. Fíjense que allí el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, toma este mandamiento y dice esto: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo, la iglesia incipiente, tenían los mandamientos del Señor fresquitos, podríamos decir, y se estaban predicando constantemente. Ahora, claramente el apóstol está tratando con el quinto mandamiento en esto, ¿ya? Y la promesa también. De manera sencilla, Dios está diciendo que aquellos hijos que honran a sus padres, de manera sencilla estoy diciendo, y que le transmiten sus mandamientos, están recompensados con una larga vida en la tierra prometida. Eso es lo que dice el mandamiento y la promesa del mandamiento, ¿ya? Junto a esto, debemos entender que a esta promesa no le podemos dar un valor absoluto, pero tampoco deberíamos quitarle importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la misma Escritura
vemos que no podemos tomar esta promesa como una regla sin excepciones. Abraham, su hijo Isaac, Jacob, Job, especialmente Job, murieron cuando aún estaban llenos de días. No significa que no estaban en edad. Por ejemplo, Abraham murió ¿a qué edad? ¿Más o menos? Bueno, de hecho, cuando engendró a Isaac, ¿tenía cuánto? 99 años. Faltó la hermana acá. Faltó la hermana de 99 años. ¿Murió de 140? Ya, pero cuando engendró a Isaac tenía 99. ¿Ya? O sea, ¿cómo? ¿Hay dudas en eso, no? Era casi de 100 años. Entonces, si nosotros pensamos en eso, oye, pero ¿cómo hacer que murieron jóvenes? No, pero murieron llenos de vida o de vigor, ¿ya? O de vigor. Entonces, podemos decir también que muchas veces una larga vida, ¿no es cierto?, no tiene que ver con años, sino que también con el vigor, ¿ya? Entonces, no podemos tomar esto como una regla sin excepciones o darle, como decía, un valor absoluto. Podemos decir también que muchas veces una vida larga no siempre es una bendición. De hecho, el salmista en el Salmo 90 dice, esta vida y esta fortaleza que pueden tener algunas personas que pasan después de los 70 años, dice, hasta los 80, ¿qué pasa? Es más trabajos y molestias, dice el salmista. ¿Ya? Trabajos y molestias. Por otro lado, están ciertas paradojas que se reflejan en la Biblia. Por ejemplo, con aquellas personas que son impías, aquellas personas que rechazan al Señor y siguen viviendo una larga vida. Entonces, ¿a dónde queda la promesa? O sea, ¿la promesa para quién es? Para aquellos que no cumplen los mandamientos del Señor y siguen viviendo. De hecho, está lleno de reclamos en la Escritura al respecto, especialmente en los Salmos. ¿Ya? Y estas paradojas, y siguen viviendo una larga vida llenos de alegría incluso y sin sobresalto. Y no son del Señor. Por estas cosas, como les comenté hace unos minutos, la promesa agregada al quinto mandamiento no puede entenderse en un sentido absoluto. Pero sí debemos darle importancia. Es decir, no podemos juzgar a una persona, a un hermano en Cristo, que muere joven, este no honró a su papá y a su mamá. O a un hermano en Cristo que tenga 99, 100, 101 años. No sé si existirán todavía personas que viven 101, 102, 103. Son pocas. Entonces esa persona honró a los papás. No podemos tomar la Escritura en este sentido así. Pero sí debemos tomarle la importancia. Es decir, honrar al papá y a la mamá tiene una promesa incorporada. Y hay larga vida. Ahora, haciendo una aplicación inmediatamente. ¿Qué tierra prometida? Porque esto era para Israel. Para nosotros tenemos una promesa también. Y que ciertamente la vamos a vivir. ¿Cuál es? Cielos y tierra nueva. Eso es una promesa. Aquí hay una dimensión de lo que va a suceder, como se dice teológicamente, una dimensión escatológica. Y está ciertamente incluida en esta promesa del Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Que son, como siempre les digo, una de las cosas que debemos tomar en serio. Porque cuando aplicamos es cuando esta cosa hace sentido. Si no, no, valga la redundancia, no tiene sentido. ¿Ya? Meditamos hace un ratito atrás que hay límites a la honra, en lo que a obediencia se refiere, porque honra implica, o dentro de la honra está la obediencia, ¿verdad?, a los padres, ¿ya? O a los superiores, como ya hemos visto. Siempre es bueno poder aplicar a nuestra realidad estas cosas, ¿ya? Algún hijo de los que está poniendo atención estará expectante para saber en qué puedo ser desobediente. ¿Ah? Porque si hay límites y me está diciendo tengo que honrar a mis papás, y eso significa obediencia, pero el pastor recién está diciendo que puedo ser desobediente. ¿Cuándo? Quiero ser desobediente alguna vez en mi vida. Y que el Señor no me diga nada. ¿Ya? Si un hijo vive aún con sus padres y además, por ejemplo, es menor de edad, tiene padres que no son cristianos. Estoy poniendo ejemplos para aplicar, ¿ya? Y estos padres están estorbando que participe, por ejemplo, de la adoración junto al resto de la iglesia en el día del Señor, puede y debe ser desobediente. Puede y debe ser desobediente. Del mismo modo que si un padre o madre cristiano malamente, y esto es triste, hermano, porque yo lo he escuchado en muchas partes, padres cristianos, malamente quiere disciplinar a su hijo impidiendo que guarde el día de reposo,
¿Ya? Te voy a disciplinar. No, no voy a ir a la iglesia hoy día. ¿Qué disciplina? ¿Ya? O peque incluso ese padre quedándose en casa cuando no hay motivos para ello y eso haga que el hijo también se quede en casa, el hijo puede y debe obedecer. Hermanos, es así. Es que bueno, pero pastor, es que el niñito tiene 5 años. ¿Pero qué pasa cuando el niño tiene 15, 16, 17? El papá, la mamá se quedan en casa y el hijo también. Los dos pecan con respecto al cuarto mandamiento. Pero el hijo también está pecando porque no está teniendo los límites claros con respecto al quinto mandamiento. Y le hace caso a su mamá en un pecado. Cómplice. Cómplice. Mandan a los hijos solos al colegio. Pero a la iglesia no. Al culto no. Bueno, ahí hay un límite. ¿Quieres desobedecer a tu papá, a tu mamá? Desobedece en esto. Y no te estoy dando permiso yo. Es el Señor el que está diciendo esto. Otra cosa. No honraré a mi jefe cuando éste me pida algo que está en contra de la voluntad de Dios. A una autoridad. ¿Sí? Los jefes son autoridad. Una mentira, por ejemplo. Porque esa mentira va a beneficiar a la empresa o va a beneficiar al jefe. Yo luché con esto muchas veces. Marta es testigo de esto. Pero Jan, di esta cuestión, pues nos vienen a fiscalizar y di esta cosa, porque con esto salvamos. Yo tuve que luchar muchas veces en el aspecto amplio de luchar. Es decir, ¿le hago caso a mi jefe? Capaz que esta cuestión tenga después represalias económicas. Y yo dije, ¿sabe qué? Dígale a otros si quieren. Porque yo no voy a mentir en esto. Y tuve que ponerme firme. Y más de una vez. El Señor me respaldó, gracias a Dios. ¿Ya? Pero eso es una tentación. Es una tentación y puede ser muy común en los trabajos. Entonces, estamos aplicando, aquí en este caso, el quinto mandamiento, hay un límite. Tienes que honrar al jefe. Hazle caso, po. Y di lo que te dice el jefe. No, cuando eso contraviene la palabra del Señor. Un alumno, ¿quiere ser usted que es alumno? ¿Quiere ser desobediente a los profesores? Mire, un alumno cristiano no tomará en cuenta una orden de su profesor cuando entregue justamente una orden que esté en juego con la honra de Dios. Otra vez, una mentira. Una mentira a la manera de un informe o de una prueba que beneficia al curso, que beneficia al colegio o al mismo profesor. O sea, si usted dice esto, alumnos, o si ustedes, alumnos, dicen esto o hacen esto, nos vamos a ver beneficiados como colegio. Nos vamos a ver beneficiados como curso. Yo me voy a ver beneficiado. No, señor. Yo no voy a mentir. Desobedezca allí al profesor. Meditamos también en lo significativo que es la honra a padres y a superiores. Y este asunto hoy, y quizás de hace tiempo ya, está en una crisis profunda. ¿A qué me refiero? La honra a la autoridad en general. El respeto o deferencia a padres, profesores, autoridades civiles, policías, etc. no es algo que precisamente se tenga en alta estima hoy. Lo contrario es lo más común. Lo contrario, y con epítetos hacia justamente esos superiores. Y el deterioro de estas virtudes es cada vez más grave. Permitimos que se le falte el respeto a nuestras autoridades, con nombre y apellido. Y yo sé que ustedes tienen en mente, no me gusta, y lo voy a decir con nombre y apellido porque no tengo, aunque esté grabado. Me da lo mismo eso. No me gusta el presidente de la República. Yo opino lo mismo. Ya. Y yo creo que muchos tenemos derecho a que no nos guste el presidente de la República. Es que es el presidente de la República, pero otra cosa es tratarlo de merluzo. Eso va en contra de este mandamiento. Va en contra de este mandamiento. Ahora, hermanos, háganse ustedes esta reflexión. Dejen de lado al presidente y pongan a otras autoridades, los pacos, con el respeto de mi suboficial Quesada. Eso va en contra de este mandamiento también. Y fíjense que lo pasamos así como tan superficialmente. Y esas son palabras suaves. Son palabras suaves. Entonces, hermanos, aquí tenemos y estamos aplicando la Escritura hoy día. Aquí también hay virtudes que emanan de la palabra del Señor y que nosotros, estoy seguro, que nosotros en más de alguna ocasión hemos pecado de esta manera. Y claro, alguien dice, sí, pero es que esto lo digo en privado.
Generalmente no decimos estas cosas en privado, lo decimos con otro. O al lado de otro. Y creemos que somos choros con eso. ¿Ah? Y que yo me expreso. Sí, ¿hay libertad de expresión? Sí, tiene que existir libertad de expresión. Pero cuidado, porque hay límites. Y los límites los pone la palabra del Señor. Y quiero citar aquí un texto que algunos son biblicistas. Ah, pero ¿dónde dice en la Biblia esto así exactamente? Bueno, tengo una joyita para ustedes. Éxodo 22, verso 28. Dice así: no ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No más preguntas, dicen los... ¿No es cierto? Era un juicio, no más preguntas. ¿Saben quiénes son ustedes los principales responsables de que esta condición, este deterioro de estas cosas sean tan evidentes el día de hoy? Nosotros. Este mismo mensaje o parte de este mensaje lo prediqué hace un tiempo atrás en la celebración del Te Deum. A los que estaban presentes ahí, a la iglesia que estaba presente ahí, obviamente dejé de lado a las autoridades que no son cristianas. Pero somos nosotros, hermanos. Nosotros nos quejamos. ¡Ay, pero mira cómo tratan a los carabineros! ¡Mira cómo tratan! Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el peso? Honra. Ocupando lo mismo. ¿Cuál es el peso que la iglesia tiene en la sociedad si nosotros usamos exactamente las mismas actitudes o pecamos de la misma manera? Nosotros somos los primeros responsables, porque nuestros hijos escuchan cómo nos referimos, por ejemplo, al presidente de la República. Nuestros hijos escuchan cómo nos referimos a ciertas autoridades, incluso eclesiásticas. Porque somos autoridades. Yo soy una autoridad, no porque, hermanos, no porque me guste, hay un llamado en esto. Y muchas veces el ministerio de la palabra tiene peso ahora en el otro sentido, cargarse con cuestiones. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes se refieren no necesariamente a mí, aunque probablemente también muchas veces? ¿Ya? Pero a otras autoridades eclesiásticas, este otro, que aquí, que allá. Hermanos, usted está pecando o yo estoy pecando cuando lo hago así. Somos nosotros los responsables, los hijos del Señor. Y debido fundamentalmente a dos motivos. Primero, no denunciamos este tipo de pecado. Preferimos quedarnos callados para no pasar por fanáticos. Denunciar no significa ser altaneros o faltos de respeto, no. Denunciar el pecado significa nunca callar ante la maldad. Lo que es malo, nosotros tenemos que decir, eso está mal. O yo obré mal en esto. No quiero seguir en esto. No quiero seguirte tampoco en esto, porque en esto obraste mal. Estás actuando contra la voluntad de Dios y específicamente contra un mandamiento del Señor. Segundo, porque en nuestros propios hogares, como yo les decía, no ponemos frenos a la falta de honra, incluida la obediencia en esto, a quienes les corresponde. ¿A quiénes? Padre, madre, abuelo, etc. Somos demasiado permisivos en este aspecto con nuestros hijos. Por ejemplo, toleramos demasiado que nuestros pequeños o inclusive grandes, más grandecitos, se dirijan a nosotros, padres, con imperativos. Esto es muy común. Tristemente, quiero esto. Un pergenio así. Quiero esto. Imperativo. ¿Ante quién? Ante quien detenta honra, el papá o la mamá. Dame eso. No quiero eso. Él o ella está sometido al papá o a la mamá y no al revés. ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros. Estas actitudes son, según estamos meditando, una falta de honra. Si nuestros hijos crecen así, si permitimos que sigan avanzando así, lo seguirán haciendo con quienes son autoridades fuera del ámbito de la familia y la honra de Cristo será dañada. Esos niños después van a tratar mal no solamente a sus padres, van a faltar la honra a sus padres, sino que en el colegio van a faltarle la honra al profesor, al policía, al alcalde, al presidente. Hermanos, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes conocen la palabra del Señor? La iglesia. ¿Quiénes son responsables? Generalmente apuntamos con el dedo a otros. Miren ellos. Nosotros somos los responsables de aquello. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo creo que cada vez que revisamos la palabra del Señor, y en este caso revisamos los mandamientos, nos damos mucho más cuenta de que somos deudores delante del Señor y que necesitamos de manera urgente
Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Y que vaya, o siga, sí, fuimos transformados de una vez y para siempre. ¿Sí? Pero no somos productos terminados. Si usamos una figura de un packing, ahí estamos todavía, ¿no es cierto? Van pasando la fruta, ustedes que la fruta se lava, la fruta después incluso se encera, y podríamos decir que esa parte de la enceradita y del pulido estamos nosotros, hasta que se mete en un cajoncito, no en un ataúd, en un cajoncito para ser exportada, ¿no es cierto? Esperamos ese día en que salgamos de este mundo que va a ser transformado para después habitar en este mismo mundo ya transformado. El Señor nos ayude. Oremos. Señor, te